Bueno, ya ustedes saben que con frecuencia, una semana sí y una no, estamos recibiendo aquí en el día al doctor Luis Vergés, que es psicólogo clínico. Con él vamos a conversar de diversos temas, así que para mí es un placer darle la bienvenida porque hace mucho que no lo veía en persona. Doctor, buenos días. Buenos días, muy alegre de verte también. Doctor, hay muchos temas para conversar con usted y de manera frecuente sabemos que la gente a través del chat manda sus preguntas, pero usted estaba observando la entrevista que hicimos hace un momento a un ciudadano dominicano que acaba de vivir momentos de mucha tensión con la riada de Valencia. Y aquí hemos tenido episodios recientes, 2 noviembres consecutivos con inundaciones y afectaciones que han tomado por sorpresa a la gente. ¿Cómo impacta psicológicamente este tipo de eventos, no solamente a quienes lo viven directamente, sino a la población que de alguna manera se siente vulnerable, sobre todo tensa porque pudiera ocurrir algo similar, como ahora que estamos en alerta en República Dominicana y ya llevamos 2 episodios de inundaciones importantes con pérdidas materiales grandes? ¿Cómo impacta esto a la gente? Tú has dicho la palabra clave, el impacto negativo va a depender más de qué tan vulnerable está la gente. Y la gente puede estar vulnerable por 2 razones. Primero, porque sus defensas psicológicas no sean suficientemente fuertes para poder enfrentar situaciones como esta. Y cuando nosotros hablamos de enfrentar psicológicamente, nos referimos a un concepto que recibe el nombre de procesar la experiencia. Este tipo de experiencia es muy difícil de procesar para todo el mundo, pero hay personas que son más vulnerables todavía. Y la otra acepción del concepto de vulnerabilidad son los sistemas que tienen los países para enfrentar estos eventos, los sistemas de emergencia, de respuesta ante la emergencia. Fíjate que hay países donde esto ocurre y el sistema es más organizado que en otros. Y eso genera confianza, genera seguridad. La gente sabe de que independientemente de que ha habido una crisis circunstancial muy traumática, va a recibir una respuesta de parte de un Estado que va a activar sus mecanismos preventivos de recuperación. De hecho, la participación psicológica es crucial en ese momento, porque hay incertidumbre, desesperación, y hay que evitar que caigan en desesperanza, porque cuando llega la desesperanza muchas veces se traducen en decisiones como el suicidio, por decirte algo, de gente que cuando siente que no tiene ninguna esperanza de sobrevivir, pues entonces apela a ese mecanismo. O sea, para que me lleve me dejo llevar. Situaciones así es la que usted describe, por ejemplo. Bueno, recuerda lo que pasó con el caso de las Torres Gemelas. Fíjate que hubo personas que se lanzaron del piso 100, ya en una situación de desesperanza porque creyeron que no tenían ninguna posibilidad. Es bueno aclarar también que aquí hay 2 niveles de intervención. Un primer nivel que es ya cuando se acompaña en esta situación para buscar una solución mínima de sobrevivencia. Y ahí el papel psicológico es fundamental, pero ya luego hay que atender los casos de las secuelas psicológicas que pueden quedar como resultado de esto: trastorno de sueño, estrés postraumático, depresión, ansiedad y todas Como el esas joven que vimos, que manifestaciones. dice que todavía lo está procesando. Vergés, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por madrugar con nosotros en este día festivo, porque se traslada el Día de la Constitución a hoy, y mucha gente está en su casa. Estábamos mirando una imagen de una familia dominicana, embarazada ella, y que está en medio de este desastre. Y quiero aprovechar esas imágenes para preguntarle, realmente cuando una madre o una mujer embarazada vive situaciones de estrés, ¿eso tiene un impacto en el bebé? O sea, realmente se ha podido demostrar a futuro, esa madre que está tan angustiada, que va a vivir estos momentos tan difíciles, puede ser esa que tenemos ahí, o puede ser acá en cualquier circunstancia. ¿Se transmite al bebé que está por nacer? Sí, definitivamente, claro que sí. Recuerden que la madre y el bebé no tan solo están entrelazados por razones ya biológicas, es que están entrelazados también desde la parte afectiva, desde la parte emocional, y un estrés que desborde emocionalmente a una madre
eso se va a traducir en una profusión de un sinnúmero de neuroquímicos que sin duda alguna van a tener algún impacto. Claro, ya esto va a depender del tiempo, la duración, la intensidad, cuáles son los mecanismos para recuperar emocionalmente a esta madre. Fíjense que el estrés tiene la llamada hormona del estrés, que es el cortisol, y la sobreproducción del cortisol se convierte en un veneno puro. Y obviamente todas estas cosas afectan porque hay una imbricación muy fuerte entre la madre y ese feto que alumbra. Edith, tú tenías otra pregunta, lo sé porque lo conversamos ayer, que tiene que ver con la situación que se presentó con las autoridades españolas, así que te la dejo a ti. Sí. Y le quería preguntar, porque ayer vimos al rey de España, al presidente del gobierno español y a las autoridades locales de Valencia siendo agredidos por una multitud. Y vi un señor que cogió es como si fuera un palo, y golpear un vehículo y la gente fuera así. Sabemos que habían grupos ultras que estaban auspiciando o que estaban asusando, pero yo quería preguntarle porque esas actitudes motivadas por la razón que sea en determinados momentos, puede que exista gente que al otro día se pregunte ¿qué hice? O sea, yo no pensé que era una persona violenta. Estamos hablando, por ejemplo, del linchamiento. Al presidente del gobierno español tuvieron que sacarlo, hubiese tenido problemas allí. Del linchamiento, que no solo vemos ahí en esta situación determinada, sino que aquí mismo, por algo que la gente se siente impotente, un ladrón sale a lincharlo. Entonces, eso que pasa en la persona, que son personas a veces de bien, personas que no le harían daño a nadie, y que en determinadas circunstancias, en grupo, como que cogen esa fuerza y se suman en turba. Me gustaría que usted nos refiriera algo de eso para evitarlo si procede, y para entenderlo. Mira, el primer estudioso del comportamiento en masa, Jacques Bion, demostró algo que todavía se sigue replicando en todos los estudios, y es que la gente se despersonaliza cuando está afectada por la influencia de otros, sobre todo porque no hay una asunción de responsabilidad personal por el daño. Fíjate que cuando son las masas las que hacen el daño, nadie es responsable desde el punto de vista individual. Y la no asunción de responsabilidad individual, pues también genera un elemento de percepción de que se puede hacer cualquier cosa porque no habrá ningún tipo de consecuencia. Claro, ahí hay otros elementos. Fíjate que hubo agitación ideológica de grupos que se adversan entre sí, y en medio de lo que nosotros llamamos una crisis circunstancial generada por un evento natural, un evento de la naturaleza, pero que atentó contra la vida. Cuando una persona siente su vida en peligro, eso genera desesperación, eso puede generar mucha frustración, sobre todo si perciben, ahí entra lo que se llama el fenómeno del pensamiento hostil, cuando la gente percibe que hubo negligencia de las autoridades en cuanto a prevenir esto o hacer una gestión en cuanto al manejo que pudiera ser más eficiente. Entonces, todos esos elementos son incendiarios cuando se combinan, y por eso tú ves resultados y fenómenos como ese que hemos venido observando. Edith, si me lo permites, no sé si tienes otra pregunta de ese tipo. Pásale. Quiero cambiar de tema, y aprovechando que hay tanta gente que nos está mirando hoy, seguro que recostada en una cama tranquila porque es un día feriado, quiero que hablemos del impacto psicológico y creo que incluso psicosocial que están teniendo las redes sociales en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y sobre todo en los jóvenes. En República Dominicana, que usted sepa, no sé, se está estudiando este fenómeno. Yo sé que hay mucha preocupación con relación al comportamiento de los jóvenes, incluso el incremento de la tasa de suicidios. ¿Qué impacto están teniendo las redes sociales y se están modificando nuestro comportamiento? Sí, los estudios están en proceso, pero por ahora lo que hay son hipótesis. No podemos todavía arribar a conclusiones muy rígidas, pero sí lo que hay que ver es que a lo largo de la historia, cada vez que hay una revolución tecnológica importante, la primera fue la revolución industrial, eso trajo muchos cambios en el comportamiento humano. Ahora, esta ha sido la revolución más grande que jamás hayamos tenido,
y está cambiando la manera como la gente percibe la realidad, está alterando, por ejemplo, las relaciones interpersonales. Ya el calor humano ya no se expresa de forma directa, sino de manera indirecta. Hay personas que dentro de su afán por mitigar su soledad en el contacto con los dispositivos electrónicos, está generando más soledad, más sensación interna de soledad, y esto a su vez es un factor de riesgo para depresión. Nosotros estamos observando incrementos en los niveles de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de depresión, la misma forma como se está comunicando la gente con un grado de baja empatía con el otro. Es como que hay unos extremos, ¿verdad? La reacción de la gente ahora en base a dos líneas, todo te parece mal o bien y ofende sin problema a través de las redes. Claro, porque las redes representan un mecanismo no tan solo de comunicarnos, sino también un mecanismo de catarsis o liberación irresponsable, porque no hay ningún tipo de consecuencias. Entonces ahí tú vas a tener de todo. Vas a tener las personas que pueden transmitir buenos mensajes, pero vas a tener quienes los hacen de forma negativa y no tienen consecuencias, porque hay otra cosa que los estados no han reconocido, y es que no están preparados para manejar ni regular eso. Porque la misma profusión de tecnología que hay, la gran variedad y lo rápido que cambian, dejan muy poco margen para que tú puedas definir políticas oportunas para poder neutralizar los efectos negativos. Va más rápido. Exacto. Ya que Amelia está hablando del tema de las redes, hay un artículo que escribió el obispo de San Francisco de Macorís, y él se refería a esa vida maravillosa que algunos venden en las redes sociales, y uno ve como el agobio. Se dice que hay gente que compra rosas o compra flores y pone las flores como que se las regalaron. Entonces pone las flores y pone bendecida. Y realmente la compró para sí, porque es un mundo para presumir cosas. Y cualquiera se pone a pensar que la vida es así de maravillosa, pero la vida es real. Ese agobio por cómo se ven las redes, esa manera de difundir esas situaciones espectaculares y maravillosas, pintándose un mundo. ¿Qué pasa con la persona que lo hace y qué pasa con la presión social de otros que dicen, wow, pero yo sí soy desgraciado porque mira cómo es que vive la gente? Puede pensar uno en ese sentido si se pone a mirar el mundo de los demás. Sí, sin duda alguna, hay un marketing social ahora donde la gente se quiere vender de forma muy distinta a lo que es su realidad particular, y esto pudiera sesgar o confundir el pensamiento de quienes están del otro lado observando esta situación. Un fenómeno patológico que a mí me preocupa mucho es el histrionismo. El histrionismo es un trastorno mental, es un trastorno de personalidad, donde quienes lo padecen viven para que los vean, viven para mostrarse. Pero parecería que ahora y eso hay un como que se ha fenómeno regado de eso. Bueno, eso va muy ligado por la falta de procesamiento de la tecnología que tenemos, que por un lado va muy rápido, y por el otro lado, necesidades frustradas que ya estas personas tenían. Eso sería como lo que era antes el bultero. Bueno, el bultero arma una estrategia para que lo vean como él no es, porque quiere lograr un objetivo. Ahora no, estas personas ya son patológicas porque solo viven para que lo vean. Y todo lo que hacen es para eso. Y si no lo logran en términos de aprobación, atención de los demás, entonces se deprimen y hasta agresivos se ponen. Estas son la gente que si tienen que desnudarse en un parque con tal de llamar la atención, lo hacen. Si tienen que agarrar la bandera nacional y salir huyendo desnudo frente a un público, lo hacen. Para ganar seguidores. Sí, porque eso también se está pagando. Entonces, todas estas cosas hay que dedicarle atención, porque hay patologías, enfermedades mentales que son, como nosotros llamamos, internalizadas, que solo afectan a quien la tiene. Por ejemplo, el que tiene una depresión, bueno, está afectado por una depresión y no necesariamente le va a hacer daño al otro porque tenga una depresión. Pero el que tiene un trastorno de este tipo sí puede dañar a otros. Pasa también con el narcisismo, que son estas personas que necesitan sentirse arriba y que el otro esté debajo para ellos percibir su valía personal. Yo veo como en el narcisista, porque uno lo ve, por ejemplo, gente en la escala social, que usted lo ve como limpiando saco a alguien que está arriba y maltratando al que está abajo. O sea,
son muy fuertes con los desvalidos, muy fuertes con la mujer que tiene en casa, implacables con los hijos, implacables con los compañeros de trabajo que están por debajo y sumamente lambones cuando ven a la gente arriba. ¿Qué patología sería esa? Sí, es verdad, uno lo ve. ¿Cuál patología es esa, doctor? ¿Cómo se trata? Sí, claro, es que el narcisismo es una estrategia psicológica enfermiza de compensación. ¿Qué significa compensación? Bueno, en el fondo estas personas han venido de procesos duros en sus vidas donde se han sentido excluidos, discriminados, marginados, se han sentido al menos, y entonces ya llega un momento que el narcisismo se convierte en una forma de convencerse a sí mismo que ellos son todo lo contrario a lo que han sido en sus vidas. Por eso son alpinistas, como tú dices, que buscan al de arriba y entonces ante el de arriba se muestran de forma sumisa, sí, y le llamamos alpinistas porque necesitan trepar, aunque sea aplastando el que ellos definen que está debajo, y crean un clima horrible en los ambientes laborales donde se encuentran. Doctor, la práctica y el manejo de las nuevas formas de comunicación aíslan bastante. Hemos visto, por ejemplo, que tras la existencia del WhatsApp, aquí hay una generación que no habla contigo, que te escribe un texto. Tú quieres hablar con esa persona y la llamas por teléfono y no te coge la llamada, pero te escribe y dice, escríbeme. Además, muchos escriben bastante mal. 2 frases, hola, ok. No hay conversaciones largas, lo que también permite muchísima malinterpretación de lo que se quiere comunicar, pero la gente no habla, no se junta. Estamos aquí y cada quien tiene su teléfono en la mano. ¿Qué consecuencias a mediano y largo plazo puede provocar este tipo de situación? Porque yo siento que estamos más conectados virtualmente que en persona. Jayce, ya se está viendo, ya las consecuencias se están observando. De hecho, en algunos países están intentando regular esto, sobre todo el acceso de parte de los niños y las niñas, porque son herramientas que definitivamente representan una intermediación en el contacto humano. Cada vez el contacto humano se hace más intermediado, es menos directo, a diferencia del contacto ideal, que desde el punto de vista del desarrollo afectivo, del desarrollo social, de ese desarrollo emocional que necesita el ser humano, mientras más directo es el contacto, pues más seguro se siente la gente, más iniciativa puede tomar. Así que muchas veces tú lo observas cuando estos dispositivos no se pueden cargar porque hay falta de energía eléctrica. Nervioso. O que la gente no puede tener el acceso a las pantallas, cómo inmediatamente se crea una unidad, unas redes de comunicación, la gente comienza a hablar, comienzan a hacer cuentos, comienzan a compartir las experiencias que vivieron en el día, y el cerebro evoluciona mejor así, porque hay cognitivamente un procesamiento de una experiencia real. No es lo mismo desarrollarnos con experiencias indirectas que con experiencias reales. Claro. Y lo que verdaderamente fortalece el desarrollo emocional, cognitivo, cerebral, son las vivencias que pueden tener las personas. Y si son directas con otras, pues mucho mejor. Alguien está haciendo una pregunta que la verdad que me preocupó. Parece que alguien del entorno conoce a alguien, un joven, porque es muy preciso. Que le pregunto a usted. Un joven, ¿qué pasa por la cabeza? Un joven tiene 22 años, dice que estudia para nada y que no le ve sentido a la vida. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí pasan muchas cosas y no tan solo pasa con ese joven. El tema del sentido de la vida, de hecho hay un estudioso de la psicología de nombre Viktor Frankl, él le llamó a esto lo no ético. Lo no ético es el sentido de la vida. Es saber hacia dónde voy, qué propósitos yo tengo, qué es lo que me agrada, qué es lo que me desagrada. Y cuando no hay sentido viene la desesperanza. Fíjate que hay varios tipos de soledades. Está la soledad intrapersonal, que son estas personas que no pueden ni siquiera conocer lo que piensan, lo que sienten, no saben nombrar sus emociones. Está la soledad interpersonal, que si la primera está ausente, pues tendrán una discapacidad enorme para relacionarse con tacto, con prudencia, con otros.
Y entonces viene la llamada soledad existencial, que son estas personas que se sienten solas aunque estén acompañadas de otras personas. Estas personas transitan desde ese dolor y ese sufrimiento, de esas formas de soledades, a un dolor y sufrimiento que luego trae desesperación y posteriormente viene la desesperanza. Y es probablemente en ese momento que se encuentre ese joven. Por eso es tan importante la ayuda psicológica, porque la ayuda psicológica permite que la persona se exprese, que pueda incluso procesar esas experiencias de falta de propósito, porque como decía Víctor Frank, la vida siempre tiene propósito, lo que pasa es que mucha gente no lo sabe descubrir. Y cuando una familia, un amigo o amiga descubre que alguien cercano está en esa situación, digamos, ¿qué elementos le podrían llevar a decir, mira, esta persona necesita un acompañamiento que va más allá del que yo le puedo dar, como familiar o como amigo? ¿Qué alarmas, qué acciones o actitudes nos pueden llevar a decir, mira, tal vez esta persona necesita un acompañamiento psicológico y en qué situación estamos ahí? Sí, nosotros le llamamos señales o indicios de problemáticas de salud mental, y lo primero es que si ya conocemos a la persona, tenemos un referente de lo que la persona es en su condición normal y comparamos lo que estamos observando ahora de manera excepcional. Y si de manera excepcional estamos observando a alguien que era muy sociable y que de buenas a primeras no quiere compartir con nadie, ahí hay una señal. Yeah. Si de manera empírica, ¿verdad?, práctica, estamos observando que esta persona tiene pensamientos ilógicos porque está llegando a conclusiones que no se corresponden con lo que vive. Una persona que ha estudiado, que tiene un trabajo, que incluso se ha casado, que de buenas a primeras te dice que la vida no vale nada. Entonces, ese tipo de conclusión tremendista debe ser una alerta importante. Es fundamental que siempre haya alguien que tenga liderazgo en la familia para que sea esa la primera persona que se ponga en contacto y poder no reprimir, ni comenzar a decir, mira que tú estás bien, porque el otro está más mal que tú, porque entonces la gente se pone peor. Ahí lo que hay es que abrirse, escuchar, aquí estoy yo para ti, dime lo que tú me quieras decir, si no quieres decir nada, no digas nada, pero tú sabes que yo estoy aquí. Doctor, estoy recibiendo estas preguntas que tienen sus peculiaridades, así como espero que le haya contestado, que le haya quedado respondida a la persona que preguntaba sobre la existencia de la vida. Escuche esta pregunta. Sobre las jóvenes, en este caso mujeres, que no logran querer a ningún hombre y se sienten a la defensiva, pero también se sienten solas, o sea, como que no se enamoran, que no ven un candidato. Me están preguntando acá. Sí, ahí hay una confluencia de factores. Fíjate que la posición de la mujer en nuestra sociedad es muy diferente a la del hombre. Primero, en las sociedades de América Latina, nosotros pertenecemos a la zona regional del mundo donde se cometen más feminicidios, en América Latina. O sea, estamos hablando que en América Latina se cometen más del 50% de todos los feminicidios que se cometen en el mundo entero. Wow. Entonces, ¿qué le dice eso a ustedes? Que las mujeres tienden a ser más ambivalentes, más cautas y muchas veces indecisas al momento de tomar una decisión. Ustedes no se imaginan el daño que le hace a la posibilidad futura de una mujer cuando se observa un hecho de violencia en contra de otra, por un fenómeno que recibe el nombre de sororidad. Ese fenómeno lo tienen las mujeres muy arraigado y no lo tenemos los hombres. Tan es así que las mujeres tienen como un factor de protección para su salud mental dialogar, conversar y estar cerca de otras mujeres. Eso no pasa entre nosotros los hombres. Así que, como bien dijera Martin Luther King, cualquier acción de violencia en contra de alguien en cualquier parte del mundo es una amenaza para la paz en otras partes del mundo. Bueno, precisamente este mes es el mes contra la violencia en perjuicio de las mujeres, así que estaremos conversando con usted nueva vez cuando el mes esté agotándose, porque el día 25 es el Día Internacional de la No Violencia en perjuicio de las mujeres. Aunque siento que, a juzgar por la pregunta, es como más bien existencial, doctor. O sea, ¿qué determina que alguien se sienta atraído por una persona?
¿Cuáles son los factores? No existe, uno va a la farmacia y dice, véndeme algo para enamorarme, o sea, ¿qué pasa con eso? Sí, Que hay una gente más selectiva que otra. Pero tú decías que le atraiga personas, pero que a la vez no decida se siente sola, porque no decida tener una relación. No, esa persona dice, yo estoy sola, quiero pareja, pero no me atrae mucho. Yo creo que hay que viajar, sería que viaje más, ¿no, doctor? Que conozca más gente, para abrirse. Hay 3 niveles de fuentes de atractivo y la primera y la principal son los valores que uno tiene. Los valores que tienen las personas predominan al momento de la elección. Nunca vas a encontrar una mujer honesta que se sienta atraída por un ladrón o un asaltante de banco, cosas de ese tipo. Eso es lo primero. Si está con él, no es honesta. Usualmente, sobre todo para relaciones estables. Exacto. Hay un criterio también que es el criterio del atractivo físico, que sin duda alguna es un elemento muy condicionado social y culturalmente, porque los estereotipos de belleza, eso se difunde a través de los medios y todo este tipo de cosas, pero lo bello a todo el mundo le atrae. Pero lo que es bello para una gente no es bello para otra. Exacto, por eso te digo que es un criterio muy cultural, muy social, dependiendo del gusto. Como decía una señora que dice que cada pan tiene su queso. Sí, exacto, pero igual hay que decirlo porque todas las personas te van a decir, bueno, ¿por qué tú estás con fulano? Porque me gusta. Y no te dice más nada. Sí, y ya, entonces, eso es indiscutible, es una respuesta soberbia. Y eso hay que respetarlo. Y en la tercera categoría son los factores inconscientes, que para mí es la más importante de todas. La mayoría de la gente no sabe por qué se enamora de alguien. Esa es la realidad. Es un misterio. Pero, claro, doctor, pero usted dice, pues no es lo mismo encontrarse una gente bonita que una gente que te guste. Yo entiendo que hay una diferencia. ¿Hay o no hay una diferencia? Hay una diferencia. Sí. Hay gente que tú dices, me gusta. Yo sé que incluso hay gente que le atrae a una persona que no está dentro del estereotipo de una gente que consideraría linda, pero esa persona le gusta porque se atrae. Porque tiene otros valores, porque tiene cosas en común o algo tiene carisma. Hay algo que te atrae a esa persona que no necesariamente que sea lindo o linda. La mayoría de la gente aprecia lo lindo para admirarlo, no para involucrarse. Ajá. La gente normalmente se involucra con que le gusta. Yo estoy de acuerdo. Y tiene que ver química, le llaman. ¿Existe la química? Sí, existe. Bueno, doctor, otro día seguimos hablando, se estaba poniendo interesante. ¿Tenemos que irnos? Sí, no, que lamentablemente en nuestro país, usted mencionaba esas características, esas diferencias entre mujeres y hombres, y lamentablemente en nuestro país estamos dentro de los países de América Latina con mayor cantidad de violencia hacia la mujer, lo que también hace más difícil la interacción por muchísimos valores culturales que continúan de verdad bastante impregnados en nuestra sociedad. Seguiremos hablando de la vida. Así es. Doctor, gracias por hablar de la vida con nosotros. Sí, claro, de todas esas cosas, se le agradecemos siempre, usted estará de nuevo acá. A ver si este mes, como es el mes de la no violencia, uno sigue viendo y siempre hay que volver sobre estos temas. Gracias y que tenga un feliz resto del día. Gracias a ti. Gracias al doctor Vergés. Y vamos con Clara Sánchez, ella es socióloga, está con nosotros, va a poner a circular una obra. Vamos a hablar de eso, también de su oficio, cómo nos ve, cómo ve el país, ahora ya en términos sociológicos. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos estamos con ella.